habla mucho del tema de la recesión norteamericana, la desaceleración de la economía y una serie de términos que muchos no entendemos tan fácilmente y que quisiéramos que se nos expliquen bien, justamente para no ponernos nerviosos cuando no es necesario. Es por eso que se ha preparado el siguiente reportaje. Así es, René Azelumendi se dedicó a entrevistar a economistas que explican muy bien qué es lo que está ocurriendo en el mundo y específicamente en el Perú. No se pierda el siguiente reportaje. ¿Qué está pasando con la economía del mundo? ¿Por qué los precios de algunos productos están subiendo? ¿Qué va a pasar con nuestras aportaciones a las AFPs, con nuestros ahorros, con el dólar, con el sol? Para conocer mejor acerca de estos temas tan complicados, pero que definitivamente influyen en el futuro de nuestros bolsillos, recurrimos a la opinión de 3 expertos en estos temas. Pedro Pablo Kuczynski, un prestigioso exministro de Economía. La crisis es una crisis de confianza. Gonzalo de las Casas, el gerente central de inversiones de una de las AFPs más importantes del Perú. Y el sistema atravesado por muchas crisis financieras, ¿no? La crisis asiática, la crisis rusa, el efecto tequila, la crisis brasilera. Yo creo que todos nosotros nos acordamos de esas crisis. Y Pablo Leno, gerente de una conocida agencia de bolsa de nuestro medio. Yo podría casi asegurar de que esta etapa por la que estamos atravesando en unos meses no va a ser más que un mal sueño. A inicios de la semana se desplomaron todas las bolsas de valores del mundo, incluyendo la de Lima, que el lunes se precipitó hasta en 8.3%, la más dura caída en los últimos años. Todo parecía un caos y el pánico empezaba a cundir, a pesar de que George Bush, el presidente del país más poderoso del planeta, había anunciado pocos días antes una inyección de casi 150.000 millones de dólares para combatir la crisis financiera de los Estados Unidos de Norteamérica, el origen de toda esta cadena de incertidumbre. Es una de las tantas crisis financieras que ha habido en la historia mundial, donde sobre todo los bancos se entusiasman demasiado. Y entonces se entusiasmaron en los últimos 5 o 6 años con la subida del precio de las propiedades. Relajaron sus sistemas de control. Entonces empezaron a prestarle cantidades importantes de dinero a gente que de alguna manera, en algún momento dado, no iba a tener la capacidad de poder pagar. Permitían que la hipoteca, en vez de ser pagos así tantos soles al mes, fijito todo el tiempo, se empezara con un enganche mucho más bajo. Entonces, los primeros 2 o 3 años tenemos un pago bajísimo, como aquí se ve en la televisión, no hay pago hasta el 2009, ¿no? Por ejemplo, en Perú las tasas son fijas. En Estados Unidos las tasas son variables. Entonces tú hoy día puedes acceder a un crédito cuya tasa es baja, por ende la cuota aparentemente también será baja, pero esa tasa se irá ajustando, va a ir subiendo y entonces mi cuota va creciendo y de repente resulta que ese señor que tenía, por decir, un ingreso de $2.000, al principio pagaba $400 de cuota mensual y termina pagando $1.200, $1.300. No le alcanza. O dejo de pagar o dejo de comer. Y entonces los bancos se han quedado con estas hipotecas que las llaman de segunda calidad, subprime, que no pagan. Entonces las reglas de la contabilidad dicen, bueno, tú debes castigar esa hipoteca. Ya lo dijo Luis Carranza, el ministro de Economía, pero también lo confirman nuestros consultados. A diferencia de otros años, esta crisis norteamericana nos agarra definitivamente bien parados. Ciertamente estamos en una situación más sólida que en el pasado. Tenemos reservas mayores, el presupuesto está equilibrado, tenemos una inflación, aunque está creciendo un poco en este momento, mucho menor que la de los países vecinos. Y todo eso pues hace que estemos mucho mejor. Yo le pregunto al común denominador, ¿cómo ve la economía de su país? ¿La ve con hiperinflación? ¿Los precios han subido abruptamente? ¿Ve de repente recesión? ¿Sale usted de repente, va a un restaurante, a una pollería, a una cevichería, va a una pollada y de repente no hay clientela?
o es lo contrario, está abarrotado. De repente estamos en guerra con un país, entonces tenemos que tener una economía de guerra. Había una especie de colapso, un terremoto gigantesco que arrasó con la mitad de la población. Nada de esto ha sucedido. Más bien está sucediendo todo el efecto contrario. Somos vistos en este momento como un país al que hay que ir a invertir. Pero a pesar de nuestras saludables cifras macroeconómicas, hay un aspecto sobre el cual debemos aprender y reflexionar: la rentabilidad de nuestras AFPs y por ende de nuestras aportaciones en medio de estos sustos bursátiles. Nuestras AFPs administran cerca de 20.000 millones de dólares, pero no toda esa cantidad es producto de nuestras aportaciones. Más del 60% de esos 20.000 millones son rentabilidad obtenida para los aportes de los afiliados. Es decir, de los 20.000 millones hay como 8.000 millones que son los aportes de los peruanos y los otros 12.000 son rentabilidad de las inversiones hechas con los 8.000 millones. Muchas crisis han pasado ya y las AFPs en el Perú han obtenido como promedio un 16% de crecimiento por año, utilizando 3 tipos de fondos diferentes. El llamado Fondo 3, el más agresivo de todos por el riesgo que implica combinar un 80% en acciones con un 20% en renta fija, por ejemplo, en bancos. Este fondo ha obtenido una rentabilidad del 45% el año pasado. En el largo plazo, el mayor riesgo debería dar mejores rentabilidades, pero eso es siempre pensando en el largo plazo. Entonces, una persona que recién entra a aportar al sistema, que tiene entre 20 y 25 años y que se va a retirar a los 65, debería entrar automáticamente al Fondo 3, que es un fondo agresivo, pero es un fondo que puede tener fluctuaciones, días negativos y positivos, pero que en el largo plazo debería ser la mejor alternativa de ahorro. Porque le va a dar más ganancias en buena cuenta. Así es. El Fondo 2 o mixto, que combina un 45% de acciones con un 55% en la renta fija. Este fondo, por ejemplo, obtuvo un 25% de rentabilidad el año 2007. Luego, cuando vas acercándote a tu edad de jubilación, digamos entre 15 y 10 años para jubilarte, deberías migrar al Fondo 2, que es un fondo el cual tienes ya el 45% en acciones, ya no el 80% que tenías en el 3. Este fondo tiene menor volatilidad que la del 3. Menor volatilidad significa menor riesgo y por ende, ante crisis en los mercados sufre menos y ante bonanzas en los mercados sube menos que el 3. Por último, el llamado Fondo 1 conservador, que combina solo un 10% en acciones en la bolsa con un 90% de renta fija. Este fondo ha obtenido el año pasado un 11%. Y el Fondo 1 es el orientado hacia personas que están muy cerca de la jubilación y lo que necesitan estas personas es poder predecir cuál es el futuro y por eso estos fondos tienen muy baja volatilidad y por ende en bonanzas de mercado suben relativamente poco, entre 5 y 8% al año, y en épocas de inestabilidad pues tienen caídas muy reducidas. Las cifras indican que nuestras aportaciones no corren riesgo alguno y que todo esto no es más que un gran susto, uno más en 14 años de existencia de este sistema en el país. En resumen, el mensaje es claro: no hay que preocuparse demasiado por sus aportaciones, que están a buen recaudo de estos pánicos bursátiles. Los fondos que invierten en acciones van a tener volatilidades, van a tener días negativos, van a tener siempre en el largo plazo periodos de crisis y periodos de bonanza. El trabajo está en saber combinar esto para que en el largo plazo los rendimientos sean positivos y eso es lo que ha logrado el sistema. El sistema ha logrado darle a los afiliados 16% de rentabilidad todos los años. Pero ¿por qué suben y bajan las bolsas de valores del mundo, teniendo en cuenta que una bolsa de valores es el lugar en el cual se subastan las acciones de las empresas para que éstas obtengan financiamiento diferente al bancario, vendiendo, digamos, pedacitos de su propiedad a través de acciones?